Amén, hermanos. Buena tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un privilegio de parte de nuestro Dios, de nuestro Señor, estar una vez más congregados a través de este medio virtual. Damos gracias por el privilegio, hermano, de estar sanos, de estar vivos y de que la presencia de Dios siga vigente en cada uno de nosotros. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión del día de hoy, pero vamos a orar primero. Vamos a invocar la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la presencia de Dios sobre cada uno de nosotros, y que el Espíritu de Dios, hermano, nos habilite una mente espiritual para que seamos capaces, hermano, de empezar a entender, porque eso es lo importante, entender los propósitos de Dios para nuestra vida, lo que Dios quiere decirnos a través de la palabra. Oramos. Le invito a usted que ya está ahí, que por favor cierre sus ojos y que incline su rostro, y vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Amén. Oramos. Padre, esta tarde venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Dios Todopoderoso, por el privilegio que tenemos de poder venir con confianza ante tu presencia, Padre, a reconciliarnos, a pedirte perdón, porque durante las 18 horas que van de este día, voluntaria o involuntariamente, en alguna u otra manera hemos pecado, hemos transgredido, y probablemente en alguno hayamos caído en algún tipo de iniquidad, Padre. Y todas estas cosas hacen separación entre el Dios que es santo por excelencia y nosotros. Pero sabiendo que un abogado fue delegado para interceder por nosotros y que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, esta noche, Padre, venimos a pedirte perdón. Perdónanos, Padre. No mires, Dios eterno, nuestra condición, sino por favor está atento a nuestra súplica, a la confesión de nuestros labios, Padre, pidiéndote perdón esta tarde. Gracias porque aún está abierto el paréntesis de la misericordia y de la gracia para podernos acercar a ti, Dios eterno. Nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pedimos perdón a nuestra familia, a nuestros hermanos, a cualquiera que voluntaria o involuntariamente, como decíamos al principio, hayamos podido ofender o lastimar con una conducta nuestra, Padre. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Fíjense, hermanos, que hace unos días, precisamente el domingo 22 de agosto, el hermano pastor nos introdujo a un tema nuevo, para lo cual usamos el verso 17 del capítulo 28 del capítulo 25 de Éxodo, cuando hablamos, hermano, del propiciatorio. Y yo tal vez no voy a entrar en algunas profundidades, hermano, porque yo creo que ya este tema lo ha estado hablando el hermano pastor, después el hermano Romeo también habló de esto, capítulo 25, verso 17 de Éxodo. Pero ese día, hermano, el pastor inició hablando y mencionó dos palabras, la palabra gracia y la palabra madurez. Decía el hermano pastor que la madurez consiste en que nosotros empecemos a entender, hermano, por la palabra, que estamos necesitados de depender de Dios. Cuando digo depender de Dios, es depender de los mandamientos, de los lineamientos que la palabra nos propone como una alternativa, como una forma de vida. Entonces, cuando yo, hermano, entiendo que tengo que vivir a la luz de la Escritura, eso se llama madurez, darle a la palabra el lugar que le corresponde, ¿verdad? Yo diría que es cuando en el capítulo 22 de Mateo dice el verso 37, amarás al Señor tu Dios con todo,
Está hablando de amarle con todo el corazón, pero está hablando, hermano, de que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y cuando digo mente, hermano, estamos hablando de nuestro intelecto. Entonces, la dependencia de la Escritura, es la madurez. Pero ese día, hermano, también mencionaron la palabra gracia. Y nosotros hemos entendido, hermano, que la palabra gracia es la palabra, la estuvimos viendo en griego, se recuerda. Y cuando hablamos de gracia, estamos hablando de la influencia divina. Yo les decía un día, hermano, que a mí en lo particular tengo un poco de conflicto con esa palabra divino, porque me cuesta un poco con esa palabra. Entonces yo he entendido esto. La gracia, según la palabra esa griega, que es la palabra charis o charis, tengo problema con cómo realmente será la pronunciación de los idiomas tan ajenos al nuestro, ¿eh? Pero esa palabra que se escribe charis, o la palabra charis, que es la palabra griega gracia, hace 20 años, 30 años que empecé yo a hacer mis primeros pasos en el cristianismo, aprendimos que la palabra gracia quería decir un regalo de Dios, un regalo inmerecido, y ese fue el término que manejamos durante años. Pero aprendimos aquí que la gracia es la influencia que Dios, a través de la Escritura, hermano, ejerce sobre nuestra vida. Entonces, cuando la palabra empieza a ejercer una influencia sobre nuestra vida, eso me va a dar a mí un grado de madurez que se traduce en algunas versiones como la palabra perfección. Bueno, pero el hermano pastor nos introdujo ese día a un término nuevo para la palabra gracia y habló de la palabra haná ratzón. Y fíjense, hermanos, que yo tengo un poco de conflicto porque yo no puedo solo oír algo y pido perdón anticipadamente a quien corresponda por eso que voy a decir. Pero yo no puedo solo abrir el pico como polluelo y tragarme lo que dan. Tenemos que ser nosotros, como discípulos de Cristo, como discípulos de un delegado que Dios puso, tenemos, hermano, que tener un anhelo, un deseo por escudriñar la Escritura, por investigar si lo que se nos está diciendo es cierto o no. Entonces, ¿de dónde salió ese término haná ratzón, que es el término que nos introdujeron para la palabra gracia? El hermano pastor dijo que la palabra gracia, que es la palabra haná ratzón, quiere decir armar una tienda, un lugar para vivir, que es un propiciatorio. Y también dijo que la palabra gracia quiere decir visitación de Dios. Bueno, fíjese, hermano, que yo en el capítulo 33 del libro de Génesis, si David me puede ayudar, le voy a suplicar que pongamos este texto en la Biblia Reina Valera 60. Le voy a decir por qué. Porque fíjese, hermano, que esa palabra gracia, si usted la busca en el Antiguo Pacto, la va a encontrar muy pocas veces. Pero en el capítulo 33, verso 5 de Génesis, dice el verso 5. Capítulo 33 de Génesis, verso 5, Reina Valera 60. Oiga, pues, dice: y alzó sus ojos. Está hablando aquí, hermano. ¿Recuerda usted que aquellos dos hermanos, Jacob y su hermano Esaú, tenían un problema a raíz de aquella suplantación que hizo Isaac y se apropió de la bendición del papá? Entonces, ni modo, el otro estaba airado, estaba molesto con su hermano, y por consejo de su mamá huyó Jacob y se fue allá donde su tío Labán, ¿verdad? Pero llegó el momento, hermano, que después de todas las penalidades y todas las circunstancias adversas que vivió Isaac allá con Labán, que decide regresar a su tierra. Y entonces venía Esaú a tomar venganza de lo que había pasado. Entonces es importante, hermano, que usted lea
lea los primeros versos, el verso 1, 2, 3. Miremos el verso 4. Miremos el verso 4. Yo le puse en antecedentes de la historia y la ley de usted, aunque yo creo, hermano, que esta historia todos la conocemos, probablemente hasta los niñitos de la escuela, de la escuelita bíblica. Dice capítulo 33, verso 4 de Génesis. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Mira el verso 5. Y alzó sus ojos. El que alzó sus ojos fue Esaú. Y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Escuche. Y Jacob respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Entonces fíjese, hermano, que yo le digo que esto yo lo descubrí, hermano, porque hay que investigar, ¿va? Hay que leer, pero si nosotros leemos este mismo verso, hermano, yo esta versión que le voy a decir creo que no la tengo aquí, pero en la Reina Valera actualizada, creo que sí la tengo. La Reina Valera actualizada, David, si tuviéramos ese mismo verso 33:5, aquí está. Mire pues, allá decía, ¿quiénes son estos? Son los niños, cuando vio a los niños y las mujeres. ¿Y estos quiénes son? Digo, son los hijos que Dios en su misericordia ha dado. Oiga lo que dice la Reina Valera 60, y si usted mira después la Biblia Kadosh, la Biblia DA, va a encontrar muy parecida a la versión. Dice, alzó sus ojos, vio a las mujeres y a los niños y preguntó, ¿quiénes son estos para ti? Y él, es Jacob, respondió, oiga la diferencia, son los hijos que Dios en su gracia, dijimos que la Reina Valera 60 dice que Dios ha dado, pero la Reina Valera actualizada, al igual que la Biblia Kadosh, tradujo, son los hijos que Dios en su gracia ha dado a tu siervo. Entonces fíjese, hermano, que dije, oye, aquí qué está pasando. Entonces cuando buscamos en la concordancia Strong, esa palabra cuando dice los hijos que Dios ha dado, esa palabra dar en el griego es la palabra Hanán. Y se recuerda que el término que el hermano pastor nos enseñó es el término Haná Ratzón. Cuando el hermano pastor dio el primer término, Haná, no tiene N, solo dice K-J-A-N, dice Haná. Pero la palabra dar es la palabra Hanán. Escuche lo que quiere decir. Quiere decir inclinarse en bondad. Mire, hermano, esto que yo le estoy diciendo, no me la saqué de la manga, ¿verdad? Es el diccionario Strong. Dice inclinarse en bondad. Regularmente está hablando de la inclinación en bondad que alguien que está en un nivel superior tiene hacia alguien que está en una condición inferior o en un rango menor. Dice inclinarse en bondad. Anoten las definiciones. Compadecer, favorecer, mostrar misericordia, conceder generosamente, perdonar, moverse a favor. Pero la raíz de esa palabra Hanán es la palabra Haná. Esta palabra sí ya nos cuadró con el término Haná Ratzón. Entonces la palabra Haná, que es la que está identificada en la concordancia Strong con una clave que es la H2583, esa palabra quiere decir armar una tienda. Entonces dije, oh, gloria a Dios que tenemos un siervo fiel que no nos está engañando, ¿verdad? Que nos están diciendo cosas escriturales. Yo porque, hermano, yo espero, hermano, yo a los hermanos que Dios en su misericordia me ha dado para instruir, les digo, no solo me oigan a mí, anoten, pregunten, escudriñen ustedes por su cuenta, no solo abran el pico como polluelos, porque les puedo yo dar de mi propia inspiración, y eso es tremendo. La palabra Haná, que es la palabra Haná que mencionó el hermano pastor, es la palabra armar una tienda. Y entonces fíjese, hermano, que yo estaba pensando algo hace poco. Mire pues, armar una tienda. Hace poco vimos un texto en Primera de Corintios, hermano, como le decía, yo no me voy a meter a nadar en profundidades. Solo quiero, hermano, que entendamos cosas, ¿verdad? Que se nos amplíe un poco el panorama. En el capítulo 3 de Primera de Corintios,
dice, tal vez ese verso lo podemos ver en la Biblia textual, de la tercera edición o la Biblia con la Biblia textual, ¿va? Dice, yo siempre he dicho, hermano, que hay que leer todos los contextos, todo lo que viene para poder formarnos todo el panorama. Si no, es como cuando usted ha visto que están haciendo una construcción y ahí queda un hoyo en la lámina y uno solo mira por el hoyito y solo mira, no tiene toda la perspectiva de lo que está pasando adentro. Entonces hay que leer todos los versos anteriores y los versos posteriores para poder ampliar nuestra visión de lo que de lo que Dios a través de la escritura quiere decir. Oiga lo que dice: Haná es armar una tienda. Mire pues, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, 1 Corintios 3:10, dice el apóstol Pablo: como perito arquitecto puse un fundamento. Ese fundamento es Cristo, hermano. Ahí lo va a ver más adelante. Puse un fundamento, pero el fundamento es Cristo. Pero Cristo es la palabra. El fundamento es la escritura, es la palabra inspirada por Dios. Cuando nosotros miramos, hermano, vamos a déjeme ver. 2 Timoteo capítulo 3. Es que esa mi cosa es un poco lenta, hermanos, perdonen. Oiga, pues, dice, verso 16, escuche pues. Toda la escritura, Cristo es, cuando hablamos de Cristo, que es el fundamento, Cristo es toda la escritura. Recuerdes que en capítulo 1 de Juan, verso 14, dice que la palabra tabernaculizó, la palabra moró en un cuerpo humano, dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Literalmente, la palabra se tabernaculizó en Cristo y empezó a moverse en un escenario geográfico que ya estaba predeterminado desde la ¿cómo se llama esto? Desde la eternidad pasada. Pero la palabra se hizo carne y ahora la palabra va a tabernaculizar en nosotros como un fundamento. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, que es el fundamento, es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error. Biblia textual estamos leyendo. Para la corrección, para la instrucción en justicia. Mire el verso 17. A fin de que el hombre de Dios, si este verso 17 lo ponemos, hermano, en la Reina Valera 60, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Hace poco nos enseñaba el hermano pastor, la palabra perfecto, hermano, está hablando de maduro. La palabra perfecto está hablando de maduro. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. El fundamento es Cristo, pero el fundamento es la palabra. La palabra es toda la escritura, es toda la palabra que Dios inspiró. Ese es el fundamento. Y ya dijimos en el verso 16, ¿para qué? ¿Qué funciones tiene? Dice el verso 7, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Mire pues, hermano, la madurez no es en los ámbitos espirituales algo que está vinculado a la edad cronológica. Porque yo soy un viejo, hermano, tengo 63 años. Dentro de días tengo 73 y dentro de otros días a saber si voy a estar. Pero todavía frecuentemente cometo errores, hermano, que evidencian una falta de madurez. O sea que no es la edad cronológica lo que va a dar la madurez. La madurez en el hombre espiritual, en la nueva criatura, solo se puede alcanzar, hermano, a través de lo que leímos en el verso 16 de 2 Timoteo capítulo 3, a través de que la escritura nos corrija, que la escritura nos instruya. Regresemos por favor, el hermano que nos está ayudando allá atrás, al verso de
de Primera de Corintios capítulo 3 en el que estábamos. Mire pues, voy a tratar de correr, hermano, porque 3 días, ¿verdad? Entonces decía, como perito arquitecto puse el fundamento. Mire pues, hermano, vamos a hablar del propiciatorio en los minutos que Dios nos debe, el tiempo es de Dios. Mire pues, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, mire cómo edifica. Recuérdese que la palabra Hanán, está hablando de armar una tienda. Entonces, yo voy a armar ahora una tienda, hermano. Yo tengo que armar una tienda y tengo que tener conciencia de cómo estoy edificando esa tienda. ¿Cuánto tiempo invierto yo en la escritura? ¿Cuánto tiempo invierto en la oración? ¿Cuánto tiempo? Es que, mire, hermano, hemos aprendido cosas. Hay que meditar la palabra. Hay que escudriñar la palabra. Y hay que esforzarnos, hermano, por memorizar la palabra. Entonces, porque eso, hermano, nos va a dar a nosotros una forma de edificar. La palabra Haná es armar una tienda. Sigamos leyendo, ahí le voy a decir por qué armar una tienda. Sigamos leyendo en el verso 11. Pero cada uno mire cómo se edifica. Verso 11, lo que ya no voy a volver a hablar de fundamento porque ya lo dijimos. Verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entiéndase, antes en las actas abajo se ponía léase, el cual es la palabra, el cual es toda la escritura que Dios inspiró para que nos corrija, para que nos instruya, para refutar el error. No refutar el error, hermano, de las sectas por aquí, de las sectas por allá. No, hermano, para refutar el error de las artimañas de nuestra alma, para refutar el error de los argumentos de la mente razonadora, porque el conflicto nuestro, hermano, mire, hay mucha gente como yo, que en alguna manera, cierto nivel de inteligencia, hermano, nos es piedra de tropiezo, nos es estorbo. Entonces, el fundamento ya está puesto, el fundamento es la palabra. Ahora mire, pues, verso 12, y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, hermanos, son cosas de valor. Pero luego dice, madera, heno, hojarasca. Dice, la obra de cada uno. Yo, hermano, espero no estar equivocado, pero allá en Efesios capítulo 2, dice el verso 10, que usted y yo, esto que le estoy diciendo es Efesios 2:10, Biblia Josefina. Dice, la Biblia Josefina es la que voy a escribir yo. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Entonces, allá dice que usted y yo, Biblia Josefina, Efesios 2:10 dice, usted y yo somos hechura de Dios. Cuando la palabra hechura está hablando de un producto que se ha hecho por un fabricante. Yo soy hechura de Dios, usted es hechura de Dios. Ahora dice, creado en Cristo Jesús. Es que, hermano mío, la escritura es espectacular. Creado en Cristo, dijimos, creado en el fundamento, creado en la palabra, creado en toda la escritura que es inspirada por Dios. Dice, la obra de cada uno. Yo quiero creer, hermano, que Efesios 2:10, yo no estoy diciendo, hermano, que si hay desastres naturales, que si hay hermanos que tienen necesidad, demos, que colaboremos, que respaldemos. Porque Mateo 22, 37, 38, 39 dice, y el segundo es semejante, y a tu prójimo lo vas a amar. Quiero hacer un paréntesis. Y a tu prójimo lo vas a respaldar como te respaldarías tú mismo. Entonces, hermano, está bien que hay hermanos que tienen necesidades y que nosotros demos
conforme a lo que uno tiene, no conforme a lo que no tiene, dice la palabra. Pero esas son lo que dice el hermano pastor, obras blancas, ¿verdad? La obra principal aquí, hermano, es que el Haná, recuérdense que Haná es gracia, pero es armar una tienda, porque en esa tienda que usted y yo estamos armando, va a venir a tabernaculizar la palabra, va a venir a tabernaculizar Dios. Y si regresamos al capítulo 17 de Éxodo, usted va a encontrar ahí más adelantito, me parece que es el verso 25, el propiciatorio. Se recuerda que la hermana pastora nos dio, hermano, una introducción el día domingo, y la palabra esa propiciatorio es la palabra caporet. El caporet, que es la tapadera, una tapadera de oro con la cual se tapaba el arca, que adentro contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y se me escapa por el momento, está el maná, la vara de Aarón, y se me olvida, hay otra cosa que ahorita no me viene a la mente, que son figuras de Cristo. Estaba cubierto, hermano, por el propiciatorio, que tenía encima los ángeles que estaban viendo la tabla, el caporet. Y ahí le dijeron a Moisés, usted lee el capítulo 25 de Éxodo, el capítulo 26 de Éxodo, va a encontrar que en la tienda que Moisés iba a armar, ahí iban a construir un arca y ahí iban a poner el arca. Sobre el arca iba a estar el propiciatorio. Entonces, nosotros estamos construyendo, es que mire, pues hermano, esto no es solo estamos construyendo nosotros una tienda. Estamos construyendo una tienda. En esa tienda venía a tabernaculizar Dios, el Padre, lo vimos ese domingo. Va a tabernaculizar el Padre y el Hijo. Va a tabernaculizar el Espíritu Santo. Es Dios, es un mismo Dios. Cuando decimos Dios va a tabernaculizar ahí, estamos diciendo que ahí va a ser el lugar de morada. Porque la palabra esta que el hermano pastor mencionó, hermano, le voy a decir algo que dijo el hermano pastor. Dijo que es un lugar para vivir. Entonces, en esa tienda va a vivir Dios, va a vivir el Padre, va a vivir el Hijo y va a habitar el Espíritu Santo. Pero mire lo que dice 1 Corintios 10:13. La obra de cada uno se va a hacer manifiesta. La obra de cada uno va a ser evidente. Mire pues, hermano, cuando uno ve a alguien que le está dando espacio a la Escritura, cuando yo me entero por la palabra de qué conductas no le desagrado a Dios, no le desagradan a Dios, dejo de ejercitarme en ellas, y ese es el arrepentimiento. Y eso es la conversión. Entonces, cuando la gente está en el proceso de la conversión, hermano, hay muestras evidentes, hay muestras palpables. Por eso cantábamos aquel corito, y las cosas que yo hacía ya no las hago más, pero no las hago más, ya no las voy a hacer más, ya no me voy a ejercitar más en ellas. No porque si las vuelvo a hacer ya no me van a dar privilegio, o ya no me van a subir al grupo de alabanza, o ya no me van a llamar a servir ya no las dejo de hacer, porque me entero por la Escritura que a Dios hay cosas que no le agradan. Dice el verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la va a declarar. Quisiera entender, hermano, que el día que va a declarar es el día de 2 Corintios 5:10, cuando nosotros nos presentemos ante el tribunal de Cristo a dar cuenta de lo que hicimos. Y dice, cada uno va a dar cuenta, hermano, de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo, cada uno. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo. El tiempo nos avanzó de una manera espectacular. Bueno, esa palabra, aunque sigamos leyendo el 13:14, dice, escuche esto, hermano, es que miren, pues hermano, todo esto, por lo menos en mi caso, activó un montón de cosas en mí. El verso de 2 Corintios 5:10. Me impresionó ese verso. Estar enterado y tener conciencia, hermano, de que me voy a presentar yo delante de Cristo.
Y un tribunal, hablando aquí en la tierra, no está, hermano, compuesto solo del juez. En Estados Unidos es interesante porque en Estados Unidos los juicios quien juzga no es el juez. En Estados Unidos quien juzga, y me imagino que debe ser así en otros países, aquí creo que no nos movemos así. Aquí el juez es el que toma las decisiones, el juez es el que sentencia o el que exonera. Pero en Estados Unidos buscan gente honorable en la comunidad, gente honorable, gente sin tacha en la comunidad, y se integra un jurado que va a estar compuesto, me parece, los hermanos que saben de eso me corrigen, por 12 personas que se van a sentar a escuchar los señalamientos del fiscal acusador y de la parte de la defensa. Y van a oír al acusado y van a oír a los testigos. Y después de que se termina todo eso, el jurado va a deliberar 8 horas, 20 horas, 3 días, una semana deliberando. Ya se regresa el jurado y el juez le pregunta, ¿llegaron a un veredicto? Sí. ¿Cómo encuentran al acusado? Culpable, dice. Entonces, el juez es el que sentencia. Entonces, nosotros nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Muchos, dice en Hebreos, muchos, hermanos, ni siquiera lo van a ver, porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Muchos ni siquiera lo van a ver, y ese tribunal, hermano, los va a refutar para regresar a terminar su proceso de limpieza aquí, a purgar, ¿va?, su cadena perpetua, el tiempo que le dieron. Cuando dije cadena perpetua son los tribunales de afuera, pero nos van a regresar algunos, muy probablemente, hermano, a que aquí vengamos nosotros a cumplir un proceso de limpieza para después ser llevados a la presencia del Señor. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si permanece la obra, porque yo, hermano, me acogí al Haná Ratzón, me acogí al Raná, me acogí a la gracia. Ahí vamos a ver algo ahorita porque el tiempo va muy rápido. Me acogí a la gracia, al Haná Ratzón. Usemos charis primero. Dejé que la Escritura ejerciera una influencia sobre mí. Pero Haná, yo dejé, hermano, que la Escritura armara una tienda, que la Escritura, esa tienda dice que iba a ser un lugar para que alguien more permanentemente. Yo me acogí a esa gracia, entonces Dios vino a tabernaculizar en mí permanentemente. Cuando digo Dios tabernaculizó en mí y tabernaculizó en usted, estamos diciendo que la palabra tabernaculizó en usted. Recuérdese que en esa tienda, en Éxodo lo dice, pero si nos da tiempo lo vamos a ver. Iban a construir un santuario, iban a construir un arca. El arca iba a estar adentro del santuario y sobre el arca iban a poner una tapa. Originalmente la palabra caporet quería decir una tapa. Una tapadera de oro con 2 ángeles, así, simbolizando la misericordia. Entonces, hermano, el hermano pastor, la hermana pastora dio unos términos el día perdón, hermano, dio unos términos el día domingo que pasó. Solo quiero que miremos algo. Esta tosecita que tengo es porque se me irrita la garganta, no es por otra cosa. Decía el 25 de Éxodo, y harás un propiciatorio de oro fino. Un propiciatorio de oro fino. Esa palabra propiciatorio lo dijo la hermana pastora. No voy a volver a repasar todo, hermano, porque ya lo mencionó el hermano pastor el domingo 22, me parece. Lo mencionó la hermana pastora este domingo que pasó, y a usted escudriñó y a usted leyó. Esa palabra propiciatorio es la palabra hebrea caporet. Quiere decir una tapa o una cubierta. Oiga pues, pero el diccionario Bain, ahí lo busca usted en el Strong, dice que la palabra caporet
más adelante, originalmente cuando hablaba de caporet se refería a la tapa que iba encima del arca. Pero fue evolucionando la palabra y empezó a adquirir otra connotación. El nombre caporet ya abarcaba estos siguientes términos que le voy a mencionar. Oiga esto, pues. Le voy a decir el primero y usted anote y subraye. Trono de gracia. Trono de gracia. Oiga, pues. Quiere decir lugar de perdón. Quiere decir lugar santísimo. Lugar santísimo, lugar de perdón, trono de gracia. Escuche esto. Pero la palabra caporet tiene una raíz. Y esa palabra, esa raíz de caporet es la palabra cafar. La mencionó la hermana pastora Ana María el día este domingo. Esa palabra cafar, que es la raíz a la que derivó caporet, quiere decir expiar. Por eso es que dijimos que caporet quiere decir lugar de perdón. Oiga, pues, condonar, apaciguar, reconciliar. Mire todo lo que abarca el término. Quiere decir expiar, cafar, expiar, condonar, apaciguar, reconciliar, satisfacer, propiciar, corregir. Y hay otra palabra que está involucrada aquí, la palabra kipur. Kipur, esa palabra quiere decir expiación y quiere decir perdón. Bueno, sigamos leyendo en el capítulo 25 de Éxodo. Y vamos a ir, hermano, en los versos siguientes está hablando gracias, está hablando de cómo iban a ser los ángeles, los querubines que estaban encima. Mire el verso 21, Y pondrás el propiciatorio, vas a poner el caporet, el cafar. Recuerden que cafar quiere decir cubrir. Vas a poner el propiciatorio encima del arca. Recuérdense que era la tapadera del arca. Y adentro del arca, hermano, sigo bloqueado, fíjese que ustedes me perdonan si ven que estoy nervioso, pero adentro del arca estaba el maná, me acordé, las tablas de la ley, y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Esos tres elementos son figura de Cristo, pero estaban dentro del arca. Después estaba el caporet, el lugar de perdón, el propiciatorio, la cubierta, el trono de gracia, el lugar del perdón, dice el verso 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Mire el verso 22. Y de allí, disculpen, hermano, y de allí, signo de interrogación, ¿de dónde? Y de ahí, del propiciatorio, me declararé a ti. Tal vez la Reina Valera 60 dice me declararé. Tal vez podemos ver, hermano, una Biblia que nos aclare más. Miremos la Biblia de las Américas, posiblemente. La Biblia de las Américas dice, allí me encontraré contigo. O sea, que el propiciatorio es un lugar de encuentro. Es un lugar para encontrarse con Dios. Dice, allí me encontraré contigo. Y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Entonces, fíjese, hermano, que estoy impresionado. Estoy impresionado porque fíjese, hermano, que yo también, ¿verdad? Mire, pues, el propiciatorio, el arca, todo el antiguo pacto, todas las figuras del antiguo pacto están prefigurando a Cristo. Todos los elementos, todos los compuestos, los componentes, todos los utensilios del tabernáculo, del santuario, hermano,
apuntan al Mesías, apuntan a Cristo. Si usted me acompaña, hermano, estos versos, mire, ya los vimos, los enseñó el hermano pastor, pero vamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Biblia BTX, por favor, Marcos David. La Biblia textual. Dice, oiga, escuche. Hijitos míos, oiga pues, estas cosas, ahí lee el capítulo anterior, os escribo para que no pequen. Estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno peca, Paracleto, Espíritu Santo, un apoyo, un respaldo, tenemos ante el Padre. Escuche pues, a Jesús el Mesías. Por eso es que Cristo es un consolador. Cristo es nuestro Paracleto. Por eso Él dijo, yo me voy, pero les voy a enviar otro Paracleto. Les voy a enviar otro consolador. La palabra, Cristo es la palabra. La palabra es el consuelo por experiencia, por antonomasia. La palabra es el consolador por excelencia. La palabra es el que da fortaleza. Hermano, nuestra fuerza, nuestra fortaleza solo puede provenir de la palabra. Por supuesto que viene de Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué es la palabra? La palabra en el griego, la palabra logos. Y dice que la palabra logos es la manifestación sonora del pensamiento. O sea, que lo que está escrito, la palabra, es la manifestación escrita y sonora, lo que estamos haciendo ahorita, de los pensamientos de Dios. De ahí proviene nuestra fuerza. Dice, y si alguno peca, la Reina Valera 60, usted ya conoce el término, mira, dice abogado. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado. La textual decía Paráclito. Tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. En el verso 1, el último sujeto del predicado es Jesucristo el justo. Porque, hermano, nuestro problema es la mentalidad occidental, que nosotros, como hay punto, ¿verdad? Leemos un texto y si hay coma, hacemos una pequeña pausa. Si hay punto y de ahí sigue hasta abajo, empezamos escribiendo con mayúscula y damos por cerrado el diálogo de arriba. Pero como el problema nuestro es la mentalidad occidental. Originalmente estos escritos, hermano, no tenían mayúsculas, no tenían puntos de separación. Solo el Espíritu de Dios podía hacer entender el sentido de lo que quería decir el escritor. Dice, y Él, recuérdense que en el verso 1 cierra hablando de Cristo. Dice, y Él es la propiciación. Cristo es la propiciación. Si usted lee este verso, hermano, espero no estar confundido, espero no quedarle mal, pero si usted lee ese verso en la Biblia de Ad, en la Biblia Kadosh, dice, también Él es el caporá por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Qué está diciendo aquí? Él es la propiciación por nuestros pecados, porque nosotros, hermano, estamos en el proceso de que la Escritura nos convierta. Lo que leímos en 1 Timoteo 3, 16 y 17, ¿se recuerda? Que la Escritura nos corrija, que la Escritura nos refute el error, que la Escritura nos instruya. Pero dice, y no solamente por los nuestros, sino también por todos, sino también por los de todo el mundo, que se someta a un proceso de instrucción escritural. Entonces, Cristo es nuestro
propiciatorio, nuestro lugar del perdón. Hermano, Romanos capítulo 3, esto también ya lo vimos el primer día que el hermano pastor dio esta instrucción. Capítulo 3 de Romanos. Vamos al verso 20. Yo creo, hermano, que nos hemos, espero yo, haberme dado a entender. Fíjese que se me perdió el texto, que es por las versiones. Bueno, solo mejor miremos otro texto, hermano, que me llamó poderosamente la atención ya para cerrar el tiempo. Tal vez me ayuda David con la Biblia Reina Valera 60. Vamos a Romanos capítulo 1. ¿Se recuerda que dijimos que Él es la propiciación por nuestros pecados? Y no solo por los nuestros, sino por los de el mundo entero. Mire pues, ¿por qué los del mundo entero? Dice Romanos capítulo 1. Leamos, hermano, el verso. Voy a ir de una vez al verso porque el tiempo se nos fue. Dice Romanos 1:18, escuche. Dice, porque la ira de Dios, escuche esto pues, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Escuche pues, que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Inmediatamente nosotros etiquetábamos ese texto para todo el mundo que no conoce a Cristo, para todos los infieles, para todos los que no son de nuestra corriente cristiana, ¿va? Etiquetábamos con ese texto. Pero fíjese, hermano, que me llama la impresión algo en este texto. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, oiga, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si leemos, usted se recuerda, hermano, de aquellos versos de Juan 17:17. Jesucristo, el capítulo 17 del Evangelio de Juan es la oración sacerdotal de Cristo por sus discípulos. Pero en el verso 17 dice, santifícalos en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es la verdad. Entonces, hermano, cuando yo no le doy el espacio que la palabra amerita, que la palabra merece, porque no he construido la tienda, porque no me he esmerado en preparar. Usted y yo somos edificio de Dios, somos casa de Dios, pero esa casa tiene que estar limpia. Por eso dice ahí en 1 Pedro capítulo 2 verso 1 que hay cosas, hermano, que nosotros tenemos que desechar de nuestra vida. Disculpen otra vez. Entonces, la verdad de la que está hablando aquí es la palabra. Cuando yo, hermano, solo soy oyente, me preocupa, hermano, que en muchos lugares, incluso en nuestras congregaciones, hay gente que, como decía un hermano que conozco, que posiblemente me esté viendo, decía, hay gente que es tan inteligente, que no necesita llevar un cuaderno para apuntar, ¿verdad? Todo se le queda. Yo sí necesito llevar un cuaderno para anotar, para apuntar, porque cuando me fui aquí ya se me olvidó. Entonces necesito ir a leer y a tratar de memorizar la escritura. Entonces, hermano, cuando yo estoy deteniendo, miremos este verso, ya estoy terminando, hermano, el tiempo se me fue, pero rapidísimo. Contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es una injusticia, hermano, es una injusticia. Jesucristo dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Es una injusticia para Dios, de parte nuestra, desparramar la escritura.
Cuando desparramamos la Escritura, estamos menoscabando a Cristo, porque Cristo es la palabra hecha carne. Ese mismo texto, miremoslo en la Biblia, Kadosh. Ya vamos terminando. Dice, lo que es revelado es la ira de Yahweh desde el cielo. Oiga, contra todos los incrédulos y perversos que en su perversidad se mantienen. Esto ya es una práctica. Se mantienen reprimiendo la verdad. Yo sé que la palabra dice que no tengo que mentir, ejemplo. Pero miento porque llego tarde al trabajo, miento porque llego tarde a la iglesia, miento porque no me conecto, miento, hermano. Entonces, se mantienen, dice, reprimiendo la verdad. Ahí está la Escritura, pero está reprimida. Miremos el mismo texto, si me ayuda, y con esto termino, hermano, el tiempo se me fue. En la Biblia, la ira de Elohim se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia, oiga este término, estorban la verdad. Y entonces resulta, hermano, que allá en Primera de Pedro dice que hay quienes, si quiere lo miramos, que con injusticia estorban la verdad. No está hablando de gente inconversa. Es aplicable, pero dice Primera de Pedro capítulo 2, tal vez por el verso 7, si me ayuda David. Dice, mire pues, recuérdese que en el capítulo 28 de Isaías habla de que Dios ha puesto en Sión por fundamento una piedra preciosa, una piedra probada. Cristo es esa piedra. Recuérdese que le dije, todo el antiguo pacto apunta hacia Mashiach Jesucristo, hacia Mashiach Yeshua, hacia Jesús de Nazaret. Dice, de manera que para ustedes los que creen es de sumo valor. Hay que leer en los versos anteriores, hermano, yo porque no tengo tiempo. Mire pues, de manera que para ustedes los que creen, la palabra, usted busca ahí la palabra creer y se va a encontrar con la palabra fe, y resulta que la palabra fe es el griego pistis, es el hebreo emuná, es convicción, certeza, seguridad, obediencia. Dice, de manera que para ustedes los que creen es de sumo valor. Oiga pues, pero para los que no creen, para los que detienen, para los que estorban, para que los repriman, para que los que reprimen, dice, la piedra que desecharon los edificadores. Mire, pues ya hubo unos edificadores, líderes religiosos en Israel, que desecharon la piedra principal del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Oiga el 8, y piedra de tropiezo y roca de escándalo para aquellos que tropiezan siendo desobedientes al mensaje. Y me asusta eso, dice, pues para eso mismo fueron también destinados. El último texto, ahora sí perdóneme hermano, perdóneme, puedo ir sin mencionar este texto, porque con todo lo que vimos usted ya va a entender este capítulo 4 que está de moda ahorita. Porque ahorita, si algo amamos los humanos, hermano, en la vida, nadie quiere morir aunque tenga 100 años. Y la otra es la salud. La salud. Entonces, como está de moda estar enfermos, por todos lados hay enfermos, ¿verdad? Todos ahora oran. Y este verso que le voy a leer está de moda, el 16. Oiga, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El trono de la gracia es el propiciatorio es Cristo. Acerquémonos pues con confianza, dicen otras versiones, en otras palabras, con fe. Acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar Haná Ratzón, y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que hermanos, esto fue lo que Dios me dio para compartirles. Perdone si en lugar de alumbrar el entendimiento lo confundí más, pero el hermano que va a predicar el viernes le podrá aclararlas, haga sus preguntas por los medios que tenemos, y
Y ha sido un privilegio estar en este lugar. Dios les bendiga y les guarden. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, repose sobre el hogar de cada uno de ustedes, hermanos. Amén, amén, amén.